¿En dónde empezó la tragedia? Empezó en Michoacán el 11 de diciembre del 2006, cuando Felipe Calderón decidió militarizar el país, pero no para brindar seguridad a los ciudadanos, sino para ser cómplice de cárteles a los que sirvió en el sexenio. Mal habido, porque hay que recordar que se impuso en la presidencia de la República, robándole la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Ahí empezó la tragedia, para que les quede claro. Pero no solamente eso, sino que las malas decisiones que se tomaron en esa fallida estrategia trajo consecuencias terribles que hoy en día todavía no se pueden parar. Esa es la memoria que deben de tener al venir a pararse esta tribuna y querer entorpecer el fortalecimiento de la Guardia Nacional. Hay que recordar en dónde está hoy el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Esa fue una militarización con complicidad criminal. Utilizaron a algunos militares, engañaron a la Marina, engañaron al Ejército y los sacaron a las calles para defender intereses criminales que los llevaron al poder. Esa es la memoria que tienen que repasar y reflexionar los diputados de Acción Nacional. Mucho ojo aquí, que es muy seguro que haya una segunda parte de esta historia en este canal. Michoacán es un gran objeto de deseo para el crimen organizado. Eso se sabe desde hace mucho tiempo y por eso la Tierra Caliente, la zona colindante con Guanajuato y Jalisco y la zona del centro del estado son lugares codiciados y de los más bravos y peligrosos que hay en México. ¿La razón? El crecimiento del crimen organizado desde hace más de 25 años. Al grado de que en esa zona donde los cultivos de los cítricos y también del aguacate, fruto codiciado por los gringos, ha sido el oro molido para la maña. Existe una guerra encarnizada por el poder y el control de los tóxicos. Pero lo peor es que justamente en ese estado también la violencia y el enfilarse a los grupos criminales está totalmente normalizado. Y hasta pareciera que para mucha gente en esos lares es la cumbre del éxito, el enfilarse con esas organizaciones. El sábado 1 de noviembre del 2025, a las 8:10 de la noche en el centro de Uruapan, Michoacán, la segunda ciudad más grande del estado, se escucharon 6 cohetes con una corta de 9. Todos fueron para Carlos Manso, abogado e hijo del activista Juan Manso Ceja, quien después de inaugurar el Festival de las Velas ya no pudo seguir en este mundo terrenal. ¿Su pecado? Quizás ser partícipe de la detención del líder del cártel Jalisco Nueva Generación de aquel municipio hace algunas semanas atrás. Y a pesar de la protección del Estado, Manso, ante la mirada atónita y de terror de todos los presentes, se fue al otro mundo. Mientras tanto, este aberrante hecho terminó por ser politizado de la forma más grotesca y putrefacta posible. Gracias a la televisión basura y a muchos de estos lacayos que tomaron como pretexto este hecho atroz para golpear a la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, lejos de los hechos, aquí podemos observar cómo un pequeño grupo necesita llegar al poder a como dé lugar, no importa cómo. El chiste es tomar, como en este caso, una desgracia. Prepárate, ponte cómodo y analiza lo que mostraremos en este video. Cómo es que la sociedad está podrida, pero más podridos están todos aquellos que toman este hecho como una bandera de golpeteo político. Además de cómo los medios tradicionales de nueva cuenta se inventan historias, como la que dice que el gobierno nunca le dio protección, cuando ya se supo y se comprobó que su seguridad estaba reforzada hasta con 14 elementos de seguridad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Realmente Carlos Manso combatía al crimen o también era parte de este y solo simulaba y estaba metidísimo hasta el tuétano con los malandros? ¿Cuál fue el supuesto móvil de los hechos?
Veamos, ya que usted se sorprenderá, porque nada es lo que parece. Por cierto, le sugiero quedarse hasta el final del video, porque lo que presentaremos en ese capítulo final es más que inmundo. Es por eso que hoy te presento el repugnante caso de Carlos Manso, el presidente municipal de Uruapan, Michoacán. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Justamente, los hechos y el día tienen un simbolismo muy interesante. Irte al inframundo el Día de los Muertos solo es un mensaje de que te has metido con la persona equivocada. De hecho, se cree que una de las causas de este hecho fue la detención de René Belmonte, alias El Rino, líder del grupo de las 4 letras en esa región. La historia de este sujeto se relaciona muy bien con Carlos Manso, quien emanó del PRI y en el torbellino llamado AMLO. Este se enfiló sin registrarse en el grupo político de Morena, siendo diputado federal en la legislatura del 2021 al 2024, para luego abandonar el partido y fundar un grupo de líderes sin partido llamado Movimiento del Sombrero, ganando las elecciones el 2 de junio del 2024, con un aplastante 66% en las urnas. Pero, ¿por qué Manso dejó al partido Morena, si este fue diputado por ese movimiento político? De entrada recordemos que nada es casualidad, y mucho menos en la política, todo pasa por algo. Según las declaraciones y los registros que hay sobre Manso y Morena, de entrada no estaba afiliado al partido. Segunda, en la encuesta que se hizo en su localidad, él no resultó ganador. Molesto, fue a recaudar firmas y con su extensa base de apoyo de la gente de Uruapan, las juntó y se registró como independiente. Lo más interesante es que Manso, después de ganar, todos los medios anti-López Obrador lo entrevistaron. No dudaron un solo instante para tomarlo como un interesante candidato en el futuro para los opositores. De aquí podemos entender por qué ahora los medios basura y varios personajes de esa calaña hoy le lloran entre comillas, debido a que se les fue una de sus opciones para llegar a la grande, hasta dejarles la única opción, nada despreciable, de hacer mártir a Manso, quien era parte de las filas del PRI en los 90s. Manso fue el fundamento perfecto para reclamarle a la presidenta, como ya lo vimos en los últimos días. El punto acá es que quizá el movimiento del alcalde de Uruapan era ciertamente legítimo, porque su molestia con Morena fue el hecho de que se haya elegido a un candidato supuestamente, como Ignacio Campos, quien buscaba una reelección, y su gestión había sido cuestionable y mala según él. Textual, dijo sobre un supuesto fraude que le habían hecho: tengo entendido que las mediciones que hicieron en Morena nos daban un amplio respaldo, pero al final decidieron postular a Ignacio Campos, del que yo había sido muy crítico por su mal desempeño. Cuando ganó las elecciones, el discurso de Manso era más o menos como este textual: vamos a gobernar con honestidad, con valentía, y vamos a luchar por los intereses del pueblo. Eso nos puede costar la vida, pero si tenemos al pueblo de nuestro lado, eso va a ser nuestra mejor arma. Curiosamente, todo lo subía a redes para ganarse el aprecio de la gente, entre comillas. Luego, en una de sus varias publicaciones escribió lo siguiente con respecto a ese proceso en el cual no fue elegido como candidato: hay algunos expresidentes que robaron a Uruapan hasta que ya no pudieron, pero las malas mañas no se les quitaron. Ahora se intentaron robar las urnas en el proceso interno de Morena de comités seccionales. Y subrayó: tantos militantes fundadores y de principios que lucharon por la democracia, la honestidad y el amor al pueblo, para que una bola de delincuentes hicieran pedazos ese movimiento y convertirlo en una ambición de intereses personales de corruptos y delincuentes. Todo bien hasta ahí. El problema es que Manso nunca se registró en Morena. Luego de llegar al poder en el municipio, es interesante ver cómo andaba haciendo operativos, siempre con su sombrero y también con su chaleco antibalas, luego de que en esa zona donde se ubica Uruapan, Michoacán, muchos gobiernos y parte de la sociedad normalizaban su relación con el crimen organizado. Si no me creen, pregúntenle a las autodefensas que Peña Nieto propuso. Por eso mismo, cuando detuvieron al famoso Rino, las represalias del cártel de las 4 letras no se hicieron esperar.
Amenazaron según a su familia y a él mismo, por lo que después del operativo, entre el 24 y 25 de agosto pasado, Manso tuvo que pedir auxilio al gobierno estatal y federal, debido a que el Rino era un tipo peligroso y de los principales generadores de violencia en la región. De hecho, el día de su detención, Carlos Manso tuvo que pedirle a la gente que se resguardara en su casa debido a las represalias por parte del grupo que iban a empezar a surgir, marcando así un toque de queda en una ciudad con más de 350,000 habitantes. Por eso Manso se volvió muy famoso, el enfrentar al crimen organizado entre comillas de manera directa y sin miedo. Eso lo hizo estar en el foco, pero ojo, que lo que viene a continuación ya solo ratifica lo sombrío de este funesto caso. Justamente cuando la policía municipal en su operativo agarró a René Belmonte Aguilar, Manso grabó un video diciendo lo siguiente: en estos momentos nos están reportando que se está movilizando gente armada para entrar al municipio de Uruapan, por lo cual les pedimos que si no tienen nada que hacer en este momento en la calle, tomen sus precauciones y se resguarden, hasta que existan las condiciones de seguridad para poder levantar este código rojo. Así nacía una vez más aquella estrategia contra los malos, la cual se vivió hace más de 15 años. A raíz de todo lo que Manso decía en sus redes sociales y lo que comentaba en los medios de derecha, esta gente que está en contra de la 4T le empezó a decir el Bukele mexicano por su extensa confrontación con los grupos de malandros de la región, y además de alardear en redes sociales sobre sus redadas y operativos. Manso estaba en contra de la estrategia de seguridad con la típica frase tergiversada de los medios que dice abrazos no balazos, que no es de AMLO, sino de una poetisa juarense llamada Arminea Arjona, frase que tomaron los medios como pasiva contra el crimen por parte de AMLO para tratar de desgastarlo, pero no. Cuando AMLO dijo esa frase no se refería a darles abrazos a los delincuentes de forma literal, sino de cambiar la estrategia de seguridad atendiendo las causas, como la desigualdad, la marginación, la pobreza, y así no armar una guerra sin cuartel en su gobierno, pegándole un palazo al avispero como él luego decía y hacía referencia. Bajo este contexto, Manso estaba en su desacuerdo, y en una de sus frases fue la siguiente: para los delincuentes, lo que debe de haber son chingadazos, contestándole al entonces presidente de México. Y aquí es donde viene lo más interesante de todo. De entrada pregunto, ¿quién arriesga su vida así solo porque sí, haciéndole frente a los malos en una zona donde coexisten 5 organizaciones delictivas como la de las 4 letras, los Viagra, la familia michoacana, los Caballeros Templarios y los Cárteles Unidos? En realidad nadie, a menos de que tengas unas bajo la manga como al parecer Carlos Manso creía que lo tenía. De hecho, es interesante cómo anda circulando por allí un video muy curioso donde se le ve a este sujeto en una reunión flanqueado por el supuesto líder de los Cárteles Unidos, escoltados por camionetas con hombres armados hasta las chanclas. Uno de ellos es Alfonso Fernández Magallón, alias La Quiringua, a quien las autoridades federales también lo ubican como el líder del Cártel de los Reyes. Pero, ¿qué significa todo esto? Bueno, que para poder hacerle frente al crimen debías estar protegido por alguien que también estuviera en ese negocio que estabas combatiendo. Y aquí es donde viene lo más oscuro de todo. Cuando en una conferencia mañanera se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la estrategia de seguridad que estaba adoptando Carlos Manso, ella fue muy certera en decir que estaba mal, porque la idea de Manso era ocupar a la policía municipal para hacer estas labores. Y aquí viene el tema del por qué le decían malamente el Bukele mexicano. Porque no puedes comparar, siquiera para nada, a un país del tamaño de El Salvador, que tiene la misma extensión territorial que el estado de Hidalgo, con un país como México. Su combate contra los malos y toda la porquería que hay en nuestro país no es fuego contra fuego. Esa estrategia no dio frutos y lo único que hizo es que se incendiara mucho más el país. Esa estrategia ya la hizo Felipe Calderón y es curioso porque al inicio de este video el mismo Carlos Manso criticaba precisamente esa estrategia desde el estrado cuando era diputado federal por Morena. Y mágicamente, como no le dieron la candidatura de Uruapan, se enchiló y se salió del partido al cual nunca se afilió.
Por lo tanto, Carlos Manso pretendía ser el nuevo Felipe Calderón, y si bien quizá por ahí deseaba cosas buenas y no tenía miedo entre comillas, cosa que sí, cuando vio a los demás cárteles tratando de ir por él, hasta pedir más refuerzos federales. Aquí es donde uno se pregunta lo siguiente: ¿a poco la policía municipal tiene las facultades y herramientas necesarias para enfrentar a las organizaciones como la de las 4 letras? En realidad no. Pero, ¿quiere más? Anda circulando por allí en las redes sociales varios videos de cómo Manso estaba aliado supuestamente a ciertos personajes de la maña. Uno de ellos, el vocero de las 4 letras en ese estado, quien lo ayudó, según sus palabras, entre varios malandros, para ganar las elecciones como presidente independiente de Uruapan. Este sujeto también era ex líder de las autodefensas, como ve en pantalla, además de que tiene antecedentes penales, ya que lo metieron al bote por andar comprando votos y cometiendo delitos electorales. Repito, nada es casualidad, pero ojo, que eso lo veremos en el siguiente capítulo, que es extremadamente malvado, pues cada que avanzamos, esto se pone cada vez más turbio. Es evidente cómo Carlos Manso, de la noche a la mañana, se convirtió en el candidato de la derecha mexicana por criticar la estrategia de seguridad federal. No por nada todos los medios mexicanos y sus comentócratas de cartón andan violentos y deseosos de quemar el Palacio Nacional, achacándole a la presidenta este hecho atroz, que más que nada en realidad fue una pésima estrategia de seguridad, además de seguir los dogmas violentos de una ideología política desgastada, de un grupo que cada día que pasa sigue muriendo lentamente por la falta de dinero del erario. Y hay que decirlo, si es triste que este tipo de cosas sucedan, incluso es lamentable que no haya seguridad en algunos casos, pero es más triste y lamentable y repugnante que la misma sociedad normalice a estos grupos criminales, porque no es la primera vez que se escabechan a un presidente municipal. De hecho, en el sexenio de AMLO solo se registraron 16 decesos, mientras que en los de Peña Nieto fueron 37 funados, aún en funciones, pero 85 contando los exediles que también fueron dados de baja por la violencia en el país. Mientras que con Calderón fueron 31 alcaldes a los que les apagaron el CPU, confirmando de nueva cuenta que la estrategia para apaciguar el país era la correcta, pero Carlos Manso no la siguió. ¿Por qué? En el video que anda circulando por allí podríamos darnos una idea, y si bien eso no está confirmado aún, que no nos espante que en los próximos días, en las investigaciones de la Fiscalía en conjunto con Omar García Harfuch y su equipo, se siguen las líneas justamente de quienes orquestaron el ataque. Carlos Manso no era el mejor presidente de México como su esposa lo dijo en sus últimas palabras. Solo era un tipo que mediante sus redes sociales y los videos de sus redadas quería ganarse el apoyo del público. Ese que quería ver sangre y guerra en estas tierras disputadas por años. Su estrategia fallida lo llevó a este punto. Aplicó la fuerza en lugar de la inteligencia, y eso se paga muy caro en estos malos negocios con la gente mañosa. Hay que recordar el caso de inicios de año con el que fuera alcalde de Chilpancingo, el panista Alejandro Arcos Catalán. Su caso es ciertamente similar, pues también había hecho videos de que estaba amenazado y que temía por su vida. Pedía ayuda desesperadamente entre comillas a Claudia Sheinbaum. En el inicio parecía una buena persona y que se había rifado por la vida de su gente. Cuando se dio su deceso de la manera más infame posible, el caso se politizó. Los panistas lo estaban casi canonizando y beatificando, diciendo que era un tipo que le hacía frente a la delincuencia y que Claudia lo había dejado solo. Y todas las mismas estupideces que siguen diciendo ahora. Estaban los bots de la derecha trabajando a marchas forzadas. Incluso querían levantarse casi en armas contra el gobierno mexicano por un tipo que al final se descubrió que tenía nexos con el crimen organizado de su estado. Había negociado con el grupo contrario y estos, en represalias, simplemente lo dejaron como el jinete. Después de eso, el mártir se olvidó. No les convenía apoyar a un tipo relacionado con la maña. Con esto, no estamos diciendo que Manso fuera como él, no por ahora, ya que no han culminado las investigaciones pertinentes sobre su relación con estos grupos. Sin embargo, al igual que el alcalde de Chilpancingo, el caso terminó politizado y con muchos panistas apartidistas queriendo arrebatar el poder a la mala.
Empezaron en nado sincronizado pidiendo a la presidenta de México que dejara su cargo, porque según ellos el país se le estaba yendo de las manos. Vaya, tremenda estupidez. Pero espere, que en el último capítulo veremos precisamente este punto, en cómo pareciera que este pequeño grupo político y desgastado ocupó a este presidente municipal como el caballito de batalla para revivir la campaña de narcopresidente, o de que el país está en guerra cuando la estrategia de seguridad es no hacer la guerra. Vaya, el mundo al revés. Este capítulo es muy sombrío, por lo que mostraremos a continuación. Los hechos fueron muy claros y hay videos que lo constatan. Carlos Manzo estaba con su hijo en la apertura del evento del Festival de las Velas en el centro de Uruapan, un evento público donde estaba conviviendo con la gente en la pérgola municipal. Allí tenía a su pequeño hijo en brazos, disfrazado de calaca y al cual explicaba las tradiciones de su pueblo. La imagen es conmovedora, justo como le encanta a la oposición, esas historias de Televisa donde abogan al sentimentalismo. De hecho, esa foto anda en todos los perfiles de los políticos buitres que aprovecharon la sensibilidad del tema para que mucha gente irracionalmente generara un despecho contra la presidenta, cosa que no les ha funcionado del todo, e incluso han abogado estúpidamente que ella fue la que lo mandó a dar de baja. Pero espere, hay pruebas de cómo esta gente es extremadamente vil y no perdona ni mucho menos respeta este tipo de hechos. Las investigaciones de la Fiscalía del Estado por ahora no han detectado quién es el autor material de los hechos, quien no tiene identificación alguna. Además, los dos hombres que capturaron no saben quién era el tipo. Pero lo más curioso es que no hay registros como INE, cartilla militar o algún papel de educación. Si ni siquiera hay familia del abatido. Nadie lo conoce y nadie lo ha reclamado. Textual, el fiscal Torres Piña dijo lo siguiente: les decía hace rato que se envió una petición al INE para ver si dentro de estas huellas dactilares pudiera revisar o identificarse al agresor. De manera oficial no nos han respondido. De manera extraoficial, por ser fin de semana, nos comentaron que no había registros. Esto se hace más turbio en el caso porque generalmente los agresores son identificados rápidamente por algo o por alguien, o algún grupo que se adjudique el ataque. Sin embargo, eso de que no tiene registros es porque es probable que el agresor fuera menor de edad. No obstante, las investigaciones siguen y el caso estará abierto hasta que se encuentren a los responsables, como en cualquier caso con los ediles finados. Además, el alcalde en sus publicaciones siempre hacía énfasis de varios golpes que daban al crimen en su región, en la mayoría contra la organización de las 4 letras, y en todas siempre aparecían elementos del ejército mexicano. Esto destruye por completo el argumento de los buitres, que dice que lo abandonó la presidenta. Se comprueba que jamás lo dejaron solo y los operativos se realizaban en conjunto con los 3 órganos de gobierno. Por lo tanto, jamás le dieron la espalda como lo quieren hacer creer. Luego, sumado a eso, hace apenas algunos días dieron de baja al líder limonero de la región, mismo que también canonizaron en los medios. Ahora, pregúntese usted lo siguiente: ¿cuándo los medios nacionales le han tomado tanta importancia a un presidente municipal o a un líder limonero? Jamás, nunca, es la primera vez. La razón es muy simple: criticaba a Morena y seguía la misma publicidad que les gusta: agarrar a los malos, decomisar armas y subirlas a internet. Tan simple como eso. ¿Quién lo hacía? Fox, Calderón, Peña Nieto. ¿Cuántas veces vimos que AMLO haya presumido agarrar a los delincuentes? Jamás, a pesar de haber sido el sexenio de mayores golpes a la mafia y además de los congelamientos de sus cuentas y la desarticulación inteligente de varios grupos delincuenciales. Pero ojo con lo que veremos más adelante, que es lo más rancio, de lo que casi nadie habla con respecto al caso de Carlos Manzo. Ponga usted mucha atención. Vea estos mensajes. 2 personajes altamente rancios de la derecha mexicana. Uno es el chupatruzas de Eduardo Verástegui. Justamente lo subió a la 1 de la tarde el 1 de noviembre. Justo el último día en este planeta de Carlos Manzo. Una amenaza. Se lee:
textual. Ahora sí, se viene algo fuerte. 1, 2, 3. Luego, secundó otro personaje repugnante, la ex senadora priista llamada Indira Kempis, a las 6:34 de la tarde. Publicó lo siguiente: se le viene la noche a Morena, game over. El mensaje también se publicó el 1 de noviembre. Y aquí es donde yo pregunto, ¿qué sabían estos personajes funestos sobre Carlos Manso? ¿A qué se referían con eso? ¿Era una amenaza? ¿Era un presagio? Luego, súmele que ese día salió una publicación de unos boomers prófugos del geriatra, comandados por Claudio X González, a quienes llamaron Generación Z. Ocuparon la bandera y los personajes de un anime llamado One Piece, realizado en referencia a la lucha de las clases sociales más bajas. Algo incoherente, pero bueno. Bajo este tenor, estos mequetrefes estuvieron haciendo ruido con sus jaurías de bots en redes sociales, generalmente en páginas de Facebook y en cuentas basura de ex. Curiosamente, después de los hechos el 1 de noviembre, esta mal llamada Generación Z fue a protestar contra el gobierno estatal de Michoacán. Aventaron bombas molotov y llevaron grupos de choque quienes fueron detenidos y sometidos. Rápidamente los medios basura gritaban represión, justo lo que necesitaban: hacerlas de anarquistas y luego fungir como víctimas. Lo más infame de todo es que hay un güey encapuchado al que le preguntan que por qué se hacía desmanes dentro del Palacio de Gobierno, a lo que este pobre ignorante, sobrino del usurero Salinas Pliego, contestó: esto no es solo por Manso, esto es por las injusticias, es por los impuestos, esto es por todo lo que está rondando alrededor de tu candidatura, Claudia. Más estúpido no se puede ser. De entrada, Claudia no es candidata. Y segunda, ¿qué tiene que ver esto de los impuestos con el tema de Carlos Manso? ¿Pero qué creen? No tardó ni 2 minutos el usurero Salinas Pliego en subir ese video a sus redes, así como se ve en pantalla. Como usted observa, Salinas Pliego desea normalizar el uso de las armas, supuestamente para defenderse. Además de normalizar la violencia, pues cuando le preguntaron si propondrá hacer una marcha pacífica, este respondió lo siguiente: ¿pacífica para qué? Pareciera que todo esto estuvo orquestado por la oposición basura, empresarios de porquería como Salinas Pliego, quien tomó como pretexto en parte el caso de Carlos Manso para convencer a los estúpidos y a los que piensan que esta gente debe llegar al poder. Como usted observa, el chiste es desestabilizar y crear un ambiente de terror ficticio. Luego, para acabarla con esa manifestación de anarquistas con el logo de Electra en sus pechos, se supo que la Generación Z, que estaba a cargo de esa manifestación en Morelia, fue llevada a cabo por la gente de 3 líderes del PAN, del PRI y PRD. Sus nombres: Mauricio Hernández Almerón del PRI, Froilán Muñoz del extinto PRD, gente del prófugo de la justicia Silvano Aureoles y Alan Juárez del PAN. Recordando que en la política nada es por casualidad y que ninguna causa es legítima y que es parte de esta gente opositora al gobierno de Claudia. No por nada la presidenta preguntó en su mañanera: bueno, se respetan las manifestaciones, pero ¿cuáles son sus propuestas? Ninguna. La idea es tomar un día, el que sea, para quemar al Palacio Nacional en nombre de Carlos Manso, simulando que el país está en llamas. Como usted observa, el caso de este presidente municipal de Uruapan solo es la punta del iceberg de todo este entramado sombrío. La lucha de ciertos grupos políticos por regresar al poder, quienes están dispuestos a todo. No importa quién se vaya de este mundo o quién se llene de sangre. No importa a quienes se puedan pasar a atraer, ni de engañar a las audiencias. El chiste es atraer el morbo generalizado, magnificar las desgracias, pero sobre todo lucrar con todo esto, con el objetivo de generar un ambiente de dolo y de frustración entre la gente, esa que en su mayoría los odia y los detesta, colgados del crimen organizado que ellos mismos desataron hace ya varios años. Le apuestan a que las generaciones más jóvenes crezcan en este ambiente, donde se magnifica la violencia, y quien no lee y no entiende el pasado es probable que caiga fácilmente en el engaño. Los buitres de la información le apuestan a eso. Al cabo, un presidente dura 6 años y depende de una elección, pero los medios y comentócratas buitres basura estarán allí para que en el momento menos pensado vuelvan al poder y allí, ahora sí, terminar con México de una vez
por todas. Pero dime, ¿cuál fue la causa de mandar al otro mundo a Carlos Manso? ¿Realmente tenía nexos con alguna organización de mala calaña? ¿Por qué crees que los medios basura y comentócratas de cartón están agarrados de este presidente municipal para golpetear a Claudia Sheinbaum? ¿Realmente les crees? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.